Buen día, mi nombre es Diego Manuel Ordóñez Barreto, pertenezco al grupo número 25 del módulo 14, Campus 2, Generación 34, y en esta ocasión presento mi actividad integradora 1, titulada El átomo y sus alcances, en donde daré una breve introducción al átomo, explicaré los 4 modelos atómicos, la diferencia entre reacción y ecuación química, así como la forma en la que los átomos realizan enlaces. Comenzamos. Recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y está ocupando algún espacio. Ejemplo de ella son todos los objetos que podemos ver a nuestro alrededor, los seres vivos y hasta nosotros mismos. Desde aproximadamente 500 años antes de Cristo, diferentes filósofos y científicos, mediante el análisis y la experimentación, se han dedicado al estudio de la materia y sus propiedades. En la época antes mencionada fueron los filósofos Leucipo y Demócrito, mediante su pensamiento de que al dividir un objeto a la mitad y luego estas mitades otra vez a la mitad y así sucesivamente, llegaron a la conclusión de que la materia posee una partícula que no se puede dividir más, a la que llamaron átomo, que es tan pequeña que solo la podríamos observar mediante microscopios de alta capacidad como el de barrido de efecto de túnel o el de fuerza atómica. A partir de los años 1800 de nuestra era, diferentes científicos han presentado sus teorías atómicas con el objetivo de comprender con más precisión la estructura y el comportamiento del átomo, solo que éstas se han ido modificando y siendo más exactas por los nuevos hallazgos que se han identificado en esta partícula, y estas las veremos a continuación. Fue John Dalton en 1808 en plantear la primera teoría atómica, la cual está basada en la ley de la conservación de la materia, que señala que ésta no se crea ni se puede destruir en sistemas cerrados, así como la ley de la composición constante, que dice que un compuesto puro tendrá siempre la misma proporción de los elementos. En su teoría confirmó que la materia se encuentra conformada por las partículas llamadas átomos, las cuales consideró indestructibles, y mencionó que contaban con peso y sus propias cualidades. Su teoría o modelo atómico la presentó en 4 postulados. En el primero menciona precisamente que las sustancias se pueden dividir hasta llegar a esta partícula, la cual ya no se puede dividir más. En el segundo dice que los átomos de cada elemento cuentan con la misma masa y propiedades, es decir, que las características de los átomos de un elemento determinado no son las mismas a las de los demás elementos. En la tercera encontró que al combinarse 2 o más diferentes tipos de átomos formarán un compuesto, y que la parte más pequeña de este es un átomo compuesto. Y en su cuarto planteamiento nos habla de que los átomos se reordenan en una reacción química y forman así nuevos compuestos. En el modelo atómico de Thomson encontramos diferencias importantes con el de Dalton, porque Thomson descubrió que el átomo se encuentra conformado por subpartículas que presentan cargas positivas y negativas. Se dio cuenta que el átomo es estable y eléctricamente neutro, y que esta estabilidad se da al contar con esas subpartículas en la misma proporción. En su modelo atómico vemos cómo la esfera es la que presenta la carga eléctrica positiva, y los electrones, que son las partículas con carga eléctrica negativa, están adheridos a ella. Es importante mencionar que en 1897 Joseph Thomson demostró que los rayos catódicos son exactamente iguales, sin importar el tipo de material de los electrodos, y que estos son un flujo de partículas cargadas negativamente, a las que nombró como electrones, y por lo tanto concluyó que estas partículas también forman parte del átomo, de modo que también son conocidas como partículas subatómicas. En 1911, Ernest Rutherford, quien de hecho fue discípulo de Thomson, demostró en su modelo atómico que el átomo, a diferencia de ser solo una esfera, en donde están las subpartículas positivas y negativas como lo propuso su maestro, tiene un núcleo, cubierto con una corteza, que mayormente es un espacio vacío en donde los electrones se van moviendo rápidamente alrededor del núcleo y sin caer dentro de él. En este modelo atómico se explica que en el núcleo se concentra toda la carga positiva del átomo, es decir, que en él es donde están los protones, y que este núcleo tiene un tamaño aproximadamente 100.000 veces más pequeño que todo el átomo. Además, este modelo atómico se parece a un sistema planetario, porque los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas elípticas, tal y como lo hace la Tierra alrededor del Sol.
2 años después, Niels Bohr presentó su modelo atómico, que se diferencia del de Rutherford porque este modelo, que es el actual, establece que los electrones giran alrededor del núcleo, en órbitas circulares, y que estos ocupan las órbitas con menor cantidad de energía, es decir, las que están más cerca del núcleo del átomo. Y el modelo atómico de Rutherford no hablaba de la intensidad de energía de los electrones. Estas órbitas se clasifican en niveles de energía, y esta energía es constante en cada una de ellas, pudiendo los electrones cambiar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía, siempre y cuando absorban más de ella, y cuando regresan a su órbita original, emiten un tipo de energía llamada fotón o paquete de energía. Asimismo, estableció que los electrones de valencia son aquellos que están orbitando en el último nivel de energía, y que estos son los que definen las propiedades químicas de todos los electrones del átomo. Una reacción química es un procedimiento con el cual podemos utilizar una o más sustancias para hacer que surjan una o más de ellas, en donde las sustancias originales son llamadas reactivos, y una vez que logramos convertirlas en otras sustancias, el resultado es conocido como el producto de la reacción. Y es importante mencionar que en estas reacciones la masa de los reactivos no se modifica al obtener el producto, porque en este proceso los átomos son los que se redistribuyen. Por su parte, una ecuación química es la expresión simbólica de la reacción. En ella hacemos uso de letras, que en este caso son los símbolos de los elementos químicos, de subíndices, flechas, coeficientes y abreviaturas, en donde nos indican el estado de agregación. La diferencia que hay entre ecuación y reacción química es que en la reacción química podemos observar realmente e incluso percibir con el tacto o el olfato el comportamiento de las sustancias, y en la ecuación química no. Sin embargo, con ella podemos planear y predecir el resultado de la reacción. Además, nos da la ventaja de prevenir errores a la hora de trabajar con las sustancias, que incluso nos hagan obtener resultados no deseados, desperdiciar material o hasta tener accidentes, si estas sustancias son peligrosas. Los átomos, ya sean de un mismo o de diferente elemento, pueden formar diferentes tipos de enlaces, gracias a sus electrones que se encuentran en su último nivel de energía, digamos que en la última órbita del modelo atómico de Bohr. Dependiendo del tipo de enlace, un átomo cede o comparte sus electrones a otro átomo, y de esta manera es como se crean moléculas y compuestos. En el enlace iónico se da cuando un átomo cede sus electrones a otro, y el primero queda con carga positiva y el que recibe los electrones con carga negativa, de modo que, al ser de signo contrario estas cargas, ambos átomos se atraen, mientras que en el enlace covalente los átomos comparten sus electrones, solo que este enlace se puede dar entre átomos de elementos no metálicos. De esta manera concluyo mi exposición de la actividad integradora número 1. Muchas gracias por su atención.